Nuestro Dios, paz a vosotros. Les pido puedan tomar sus lugares, queridos hermanos, puedan también estar cómodos para llevar el estudio de esta escuela sabática. Antes de iniciar, yo quisiera decirles que la Organización Internacional del Trabajo dio a conocer en un informe en el 2017 que aproximadamente cada día mueren 6.300 personas a causa de un accidente o enfermedades relacionadas con el trabajo. Este número, mis amados hermanos, supone más de 2 millones de muertes al año. El tema que hoy tocaremos tiene la facultad de poder concientizarnos sobre este tipo de acontecimientos que suceden en nuestra cotidianidad. ¿Y por qué digo cotidianidad? Pues porque el trabajo, que es precisamente el tema de lo que vamos a hablar el día de hoy, ha estado presente desde todo el momento de nuestras vidas. De hecho, desde el inicio de la creación se puede ver que el trabajo está ahí. Por eso es que esta cifra tan alarmante de 6.300 personas que mueren a causa de un accidente en su trabajo o por una enfermedad que tienen, nosotros podemos estar también, no estamos exentos de formar parte de esta propia estadística que da la Organización Internacional del Trabajo. Son números, queridos hermanos, que están aquí. Es estadística que nos hace abrir los ojos sobre que el tema del trabajo no es menospreciable, sino que también tiene una filosofía detrás de él. Hoy, en esta escuela, vamos a dar respuestas a preguntas como ¿para qué es el trabajo o por qué está aquí? ¿Desde cuándo está? ¿Es bueno o es malo? ¿Es una maldición? Y vamos a darle respuesta a todos este tipo de preguntas que pudieran llegar a nosotros, darnos inquietud hasta cierta parte. De hecho, el tema de la escuela sabática se titula La productividad cosechando lo que sembramos. Pero ¿qué es entonces esta propia productividad? Quisiera que para ir adentrándonos vamos a tomar nuestro cuadernito de escuela sabática y nos ponemos en la página número 15 para leer la lección número 6. Parece que hubiera sido hace pocos sábados cuando iniciábamos esta escuela sabática con la número 1 y ahora ya vamos en la número 6 para hablar sobre la productividad. Dice el objetivo que tenemos aquí: comprender y aplicar los principios bíblicos de trabajo, esfuerzo y diligencia, a fin de que los miembros de la Iglesia valoren el trabajo como una fuente de bendición que nos permite vivir con propósito y significado en nuestra vida. Lo que nos está diciendo el objetivo, si todos me acompañaron a poder leerlo, es que a través de este estudio nos vamos a percatar de que hay principios bíblicos sobre cómo llevar el trabajo. ¿Esto con qué fin? El fin de que podamos valorarlo, pero no solamente queda con ello, sino que también podamos vivir el trabajo de una gran manera. Yo creo que es un excelente tema para este sábado y para iniciar, porque creo que todos aquí hemos trabajado alguna vez en algún aspecto, ya sea laboralmente, espiritualmente. Es la magia de poder hablar filosóficamente y espiritualmente sobre lo que es el trabajo. Tenemos una lectura bíblica. A lo largo de todos estos párrafos vamos a ver cuáles son estos principios bíblicos que encontramos y cómo es que, sí, en la práctica podemos ser miembros de la Iglesia, que aprendamos también a darle ese significado al trabajo y sobre todo añadirle un valor especial. Por ejemplo, en nuestra comunidad, aquí en la iglesia, o en nuestra casa, o en donde quiera que nos estemos relacionando, el trabajo está presente. Vamos a tener una lectura bíblica. Está situada en el libro de Eclesiastés, en su capítulo número 3. Vamos a leer todos juntos del versículo número 9 al versículo número 13. Por favor, les pido que los que estemos en esta cita nos podamos poner de pie y me puedan acompañar a leer, repito, Eclesiastés 3, 9 al 13. Si ya estamos ahí, vamos a dar lectura. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en él se ocupasen. Todo lo hizo hermoso en su tiempo
y aún el mundo dio su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Yo he conocido que no hay mejor para ellos que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Amén. Puedan ponerse de nuevo en sus lugares cómodos, mis queridos hermanos, para leer y analizar qué es lo que nos está diciendo esta lectura bíblica. Libro de Eclesiastés, en el cual inicia en el verso número 9. Y me encanta que las lecturas bíblicas puedan iniciar con preguntas que suelen ser retóricas. La pregunta que se está poniendo en el versículo 9 dice así: ¿qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? Vamos a desplegar una diapositiva. En esta vamos a ver este mismo versículo, solamente que con algunas palabras que son diferentes. El versículo número 9 en esta diapositiva dice de la siguiente manera: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Me gusta cómo comienza. Primero, porque nos está diciendo una reflexión esta propia pregunta. El versículo 9 nos invita, sobre todo, el rey Salomón, quien es el que está escribiendo estos versos, se pregunta sobre el valor o la ganancia que realmente tiene el trabajo duro. Es una reflexión, sobre todo, como dice aquí, sobre la naturaleza de lo que puede llegar a ser temporal y a veces hasta el propio frustrante esfuerzo humano. Por eso es una pregunta que dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en lo que se afana? Entonces vemos que también es un reconocimiento de que, a pesar de que el trabajo duro, el beneficio a veces no puede ser tan claro. ¿Quién se puede identificar con este versículo número 9? Que en algún momento de nuestra vida hemos trabajado de una manera en la cual hemos querido entregar todo de nosotros, y de pronto este trabajo duro, este esfuerzo mental y físico, parece ser que no es claro nuestra recompensa. El beneficio que hemos recibido no es el que estábamos esperando. Sobre todo nos ponemos a pensar y decimos: este trabajo que realmente hice, ¿qué tan temporal es? ¿Qué tanta importancia tiene? ¿Vale la pena hacer una gloria sobre esto o es una vanagloria? ¿Este esfuerzo que he sentido vale completamente la pena? Pues estas preguntas que nosotros nos hacemos hoy en esta actualidad, también ya lo ha hecho el rey Salomón y lo ha plasmado por medio de estos escritos. El versículo 9 es el ejemplo. Después tenemos también en la siguiente diapositiva un versículo que da respuesta a esto y dice, en otras palabras: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Este versículo nos está dando una información que cabe resaltar, y es que primero, el trabajo es parte de una condición humana, algo que Dios ha dado a las personas para que lo hagan, para que lo realicen. Esto que ahorita estamos comentando se puede ver en ese versículo número 10 que hemos leído. Lo vamos a apoyar también de diferentes versos para ver cómo es que esto funciona así. Me llama la atención que no necesariamente entonces el trabajo implica una carga, sino que es una tarea que al final todos debemos de afrontar en nuestra propia vida. Como lo dije desde un inicio, las personas estamos muy acostumbradas a llevar el trabajo en nuestro día a día. En la propia iglesia se puede ver, cuando intentamos también estar en nuestro medio laboral o en el medio de estudio, ahí se puede lograr ver una fuerza de trabajo. Y el versículo 10 nos contempla entonces esta misma idea. Después, el versículo número 11, no tengo lámina de esto porque podemos entenderlo más claramente cuando lo leemos. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio, dice, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Entonces, este versículo realza la sabiduría y el propósito de Dios en la creación. Desde el inicio, así lo dice, todo tiene un tiempo
así como lo hemos visto, y también tiene un lugar en el plan divino de nuestro Dios. Esto se puede ver. Ahora, aunque nosotros, en nuestra calidad de seres humanos, nos hagamos preguntas sobre nuestra propia existencia, por qué es que trabajamos, debemos de comprender que a veces la comprensión plena del plan de Dios está más allá de nuestro propio alcance, porque precisamente Dios es un ser espiritual y santo, divino. En este aspecto, nosotros como carne nos va a costar mucho trabajo poder dimensionar cierto tipo de pensamientos. Esto no quiere decir que no nos vamos a acercar a ver y aprender algo sobre este tema, sobre la productividad y cómo es que realmente es verdad que lo que cosechamos también vamos a sembrar. El versículo número 12 dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Este versículo va muy aunado con el anterior, porque pareciera que es una respuesta. Nosotros nos podemos quedar con el pensamiento de, ok, entonces yo no entiendo este plan tan divino, no entiendo cómo es que el trabajo en sí puede ser efímero, puede ser cansado, etc. Pero sí hay algo que sé, y es que Dios es el que nos da este propio trabajo y dice, no hay mejor cosa mejor que alegrarse. Si algo sabemos es que a veces, como con todo este misterio, la mejor respuesta de todo va a ser disfrutar de la propia vida y hacer el bien en cuanto al trabajo. Esto sienta las bases que también vamos a ver como una reflexión, porque es muy importante tener esta parte optimista de la vida y que aquí está recalcada en este versículo número 12, que no hay mejor cosa que alegrarse de lo que estamos haciendo. Pues el 13, donde sí tengo una lámina para poder ver qué es lo que estamos diciendo, y es el último verso que leímos, dice: y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. El versículo número 3 viene a reafirmar la idea también posterior dada en el versículo número 12. Finalmente se está entregando la idea de que disfrutar la recompensa del trabajo no solamente es algo que encontramos, sino viene a ser como un regalo de nuestro Dios. El comer, el beber y disfrutar de los frutos del trabajo no solamente nos está permitido, sino que es visto también como un don divino, porque no cualquiera también puede disfrutar de lo que ha trabajado. Y vamos a ver cómo es que parece que fuera como una maldición también no poder contar y abrir nuestra mente a disfrutarlo. De hecho, hasta hay enfermedades que cuentan con este tipo de características en la cual se denota un trabajo por intentar disfrutar lo que tenemos. Y esto está muy en día en nuestra existencia. Sobre todo, entonces, hay un refuerzo de la idea de la satisfacción de la vida, que es aceptar y agradecer las bendiciones que Dios proporciona. El verso de memoria al cual ahorita vamos a pasar y que cada uno de ustedes va también a tener la oportunidad de entregar a nuestro Dios, nos va a acercar más sobre este tipo de ideas. Nos va a llevar al núcleo de poder entender qué es el trabajo o la productividad. Quisiera que un hermano me pudiera apoyar para poder, mi hermano Prócoro, y que se pongan de pie mis hermanos del lado derecho para que aquellos que tengan su verso se lo puedan ofrecer a nuestro Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Génesis 2:15. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Génesis 2:15. Amén. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo guardara y lo labrara. Génesis 2:15. Amén. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y púsolo en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Génesis 2:15. Amén. Amén. Tomó pues
Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que ahí lo labraran y lo guardasen. Génesis 2:15, amén. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Génesis 2:15, amén. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Génesis 2:15, amén. Amén. Tomó pues Dios Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Génesis 2:15, amén. Amén. Pasamos con mis hermanos de mi lado posterior. Ya se acerca nuestro hermano Prócoro. Tomó pues el eterno Dios al hombre y púsolo en el huerto para que lo labrase y lo guardase. Génesis 2:15, amén. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Pasos. Y dice el texto así: y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso dentro del huerto del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Génesis capítulo 2, verso 15, amén. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo guardara y lo guardase. No, para que lo guardase, para que lo labrara y lo guardase. Génesis capítulo 2, versículo 15, amén. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15, amén. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15, amén. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15, amén. Amén. Tomó pues Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15, amén. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y Génesis 2:15, amén. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Génesis 2:15, amén. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15, amén. Amén. Dios los bendiga. Vamos a pasar a la parte de arriba. También ya se acerca nuestro hermano Prócoro. Les pido también ustedes puedan ponerse de pie para que él pueda identificarlos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 5:12. Amén. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15, 2:5. Amén. Amén. Tomó Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15, amén. Amén. Tomó pues
Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Amén. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Amén. Amén. Tomó Dios pues al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Génesis 2:15. Amén. Amén. Tomó Jehová Dios al hombre y lo envió al huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Amén. Amén. Esos han sido todos nuestros hermanos de la iglesia, y hay algo que se relaciona de nuestro verso de memoria con el versículo número 11 de Eclesiastés que habíamos leído en nuestra lectura bíblica. Podemos ver qué es lo que nos está diciendo. Es un hecho con el cual podemos empezar a hablar puntualmente de lo que es esta productividad, a lo que nos referimos con trabajar. Si prestamos atención, el versículo número 11 dice, la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y dice nuestro texto de memoria que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Estamos entonces en el inicio, desde que Dios coloca al hombre en el jardín del Edén, con un propósito específico, que aquí cuál es el que dice nuestro texto de memoria, que es para que lo labre y lo pudiera guardar. ¿Esto qué significa? Que desde un inicio Dios pone la responsabilidad de que haya un trabajo. El trabajo entonces es una parte integral del plan para nosotros, incluso antes desde la caída del hombre, que es cuando el pecado en que sucede con Adán y Eva por haber comido este fruto prohibido. De hecho, la palabra labrar se refiere al acto de cultivar o trabajar la tierra. Entonces, esto implica que el hombre, Adán, debía de haber cuidado, de haber mantenido y sobre todo haber desarrollado ese propio jardín. Aunque el Edén en sí es un lugar perfecto, pues también se necesitaba de este propio esfuerzo para que floreciera, para que también prosperara el jardín del Edén. Esto lo vemos que nuestro Dios lo pone entonces en este versículo. Esto muestra entonces como primera idea para poder puntualizar el trabajo, que en su forma original también se podía ver que es una forma recreativa y gratificante. ¿Y por qué digo que el trabajo es recreativo y gratificante? Es puntual ver que no se está refiriendo, nuestro Dios cuando lo pone en este punto, no es un castigo el trabajo, está impuesto, es parte de la vida en ese paraíso del jardín del Edén. No es algo por lo que tengan que sufrir en ese propio aspecto, antes de que el pecado entrara en este mundo. Entonces, ¿qué sugiere esta idea? Sugiere que entonces en su principio, lo que era el trabajo, en su propia pureza, era que fuera una actividad, pues sí, buena, pero sobre todo significativa, que estaba diseñada por nuestro Dios. Yo lo veo de esta manera. Intento pensar un poco más allá de lo que leo, y puedo proponer que quizá hasta el propio hecho del trabajo de darle nombre a los animales por parte de Adán era una idea de un esfuerzo mental, pero sí recreativo, porque ¿qué es lo que está haciendo Adán? Está analizando la obra de nuestro Dios para poder también clasificarla, para poder también entenderla. No me adelanto, pero precisamente eso es parte de lo que vamos a ver en nuestra propia reflexión. El párrafo número 1 y número 2 nos van a sentar esta propia idea de la que estamos hablando. Si nos quedemos, entonces, que el trabajo, primeramente en su forma original, es una actividad buena, es una actividad que es próspera, y lo estamos viendo cuando se pone desde el capítulo número 2. ¿Alguien que me pueda ayudar para leer el párrafo número 1 y el párrafo número 2? Mi hermana en la parte de al frente, que pueda ponerse de pie, por favor. Mi hermana Aurora. Perdón, usted, me confundí.
Cuando Dios creó al hombre, estableció como parte de su existencia actividades que representan una responsabilidad y que deben aceptarse como una forma de establecer el valor del compromiso consigo mismo, con el entorno que le rodea y con la satisfacción de sus necesidades. Génesis 2:15, Isaías 1:19, Proverbios 12:11. Debido a una lectura superficial de Génesis 3:17, en donde se encuentra la sentencia por el pecado de nuestros primeros padres, en ocasiones se ha pensado que el trabajo es una maldición. Sin embargo, desde el momento mismo en que el hombre fue creado, se le dio la responsabilidad de labrar la tierra y cuidarla. Génesis 2:15. Por su parte, la sentencia posterior a la desobediencia establece que la tierra produciría espinos y cardos, lo que dificultaría su labor, pero el trabajo nació como un medio para conceder al hombre una responsabilidad frente a la magna obra de Dios. Por esta razón, debemos considerar al trabajo no como un castigo, sino como una forma en que se dignifica nuestra vida y nos coloca en el lugar que nos ha dado Dios dentro de su creación. Salmo 8:4-8, Eclesiastés 5:18 y Proverbios 10:4. Muchas gracias, hermana Leti. Este párrafo número 2, para poder irlo denotando y enriquecer este aprendizaje, quiero que podamos entonces hablar sobre lo que es la palabra trabajo. La palabra trabajo viene del verbo trabajar. La siguiente diapositiva nos da un poco más de claridad sobre esta palabra que tenemos hoy aquí. Dice que la anterior, la palabra trabajar en sí viene del latín de otra palabra que dice aquí tripaliare. Y esta palabra que viene también de tripalium. ¿Pero qué quiere decir tripaliare, que se cambia a tripalium? Bueno, pues tripalium en latín quería decir 3 palos. Tripalium, como tal, era un yugo hecho para que con 3 palos, como se ve en la imagen, en la forma en la que se amarraban los esclavos para poder azotarlos. Eso es lo que quiere decir la palabra trabajar. Trabajar de tripaliare y a su vez de tripalium, que quiere decir 3 palos. En esta imagen se puede ver que se podía colocar a los esclavos para poder ser sometidos a un yugo. Entonces, sí vemos que de entrada la palabra trabajo sí tiene quizá en su trasfondo una connotación en la cual sí se lleva un dolor, un sufrimiento. De hecho, en Chile, mis queridos hermanos, tienen una frase para decir que voy al trabajo de una manera más coloquial. Ellos dicen voy a la pega. Es curioso porque entonces también se refieren a que van a ir al trabajo, porque entonces trabajar sí se veía como una parte de poder sufrir. Es un poco de contexto. Hoy en día, claramente el trabajo no se refiere a que nos van a poner sobre esos 3 palos para poder ser castigados. Se refiere entonces a una actividad productiva que una persona puede llegar a realizar. Pero quisiera que pudiéramos connotar que también este dolor en el cual sentimos con el trabajo es bueno, y esto también lo vamos a traer a nuestras propias ideas. Yo pienso que algunos de los principios bíblicos del trabajo, como así se ha mencionado en el objetivo y que tenemos que buscar, el número 1 es que el trabajo es un mandato de nuestro Dios. Se ha visto que, como lo vimos en Génesis, que ya está, que Él lo manda para que nosotros lo hagamos. Eso es algo bueno. Podríamos ponerlo como que es un gran principio bíblico, intentando cumplir con lo que dice el objetivo, aplicar los principios bíblicos de trabajo, esfuerzo y diligencia. Pero ¿cuáles son estos principios bíblicos? Esto es lo importante. ¿Cómo es que entonces yo lo voy a poder visualizar? El texto de memoria recalca completamente la idea de que el principio bíblico es Génesis 2:15, en el cual se fundamenta que el trabajo está mandado por nuestro Dios. Pero también existe que este trabajo debe de ser con diligencia, debe de ser con esfuerzo. ¿Y dónde podemos ver una cita que precisamente contempla lo que hoy estamos viendo? Proverbios, lecciones de la vida. La siguiente diapositiva dice que Proverbios 10, en su versículo número 4, tiene una reflexión para nosotros. Dice así: la mano negligente
empobrece, mas las manos de los diligentes enriquece. En este versículo lo que podemos ver es que hay una diligencia que se está promoviendo a través de las Sagradas Escrituras. La mano negligente, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a una persona que es quizá perezosa, descuidada, o que no expone un esfuerzo en su trabajo. Eso es lo que quiere dar a entender cuando dice mano negligente. Entonces, como lo vemos en el proverbio, ¿qué pasa con este tipo de actitud? Cuando alguien tiene una mano negligente, pues claramente empobrece, te lleva a este término. Por otro lado, la mano de los diligentes, que es tan interesante como se une en esta poesía negligente con diligente, dice que los diligentes se refieren a aquellas personas que son trabajadores, que tienen cuidado y sobre todo hay una responsabilidad, y por eso son descritas como aquellas que entonces, ¿qué pasa? Todo lo contrario, alcanzan el éxito y una prosperidad. Yo quisiera pudiéramos verlo como otra característica que nos lleva a hablar sobre el trabajo, sobre qué es a lo que se refiere. También, pues que entonces debamos de llevarlo como les decía, con diligencia y con esfuerzo. Creo que Proverbios 10, en su versículo número 4, es muy puntual, y más que precisamente estamos hablando mucho desde el inicio sobre este tipo de proverbios. Quisiera pudiéramos pasar ahora entonces a leer el párrafo número 3. ¿Alguien que me pueda ayudar? Mi hermana, sí, por favor. Dios a través de Salomón nos dice que la pereza conlleva el fracaso y nos exhorta a aprendamos de las hormigas, quienes en el momento preciso preparan todo para no padecer necesidad durante los momentos de escasez. De la misma forma lo hace José al revelar el significado de su sueño a Faraón y establecer que en la oportunidad de agenciar se prepare todo lo necesario para enfrentar los años de escasez. Sin embargo, a pesar de estos principios de sabiduría, hay quienes desatienden la enseñanza de la previsión y confían más en la casualidad, por lo que no se aplican al trabajo para el prevenir, y en consecuencia su necedad hace que atraigan a su vida escasez y necesidad. Muchas gracias. ¿Okay? Lo que sucede cuando hablamos entonces del trabajo, y como por eso reafirmaba que en su esencia es algo que hace que sea bueno y que sea próspero, pero a lo largo también de lo que ha sucedido, hemos tenido también ha habido una maldición en ese propio aspecto, porque también ahora dice la Biblia que también iba a ser maldita la tierra por tu causa después de que esto sucede. ¿Cómo podemos emparejar esto que pasó con nuestra actualidad? Primero vamos a leer qué es lo que ha sucedido. Génesis 3, versículo número 17. Después de que el hombre ha pecado en desobedecer a nuestro Dios, tiene también una consecuencia. Dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pienso que cuando vemos que dice que maldita será la tierra por tu causa, es ese propio resultado del pecado de Adán. La tierra, sí, es maldecida. Esto significa que antes la creación era perfecta y productiva y ahora se ha afectado por un deterioro, por una corrupción. Y creo que lo podemos ver hasta el propio día de hoy. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Al principio, el trabajo en su actividad era completamente placentera y se sentía así, pero ahora se convertiría en algo más complicado, en algo más doloroso, como dice, con dolor comerás de ella todos los días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Adán tendría que luchar contra esta tierra para entonces obtener un sustento.
¿De qué iba a estar acompañado ahora? También de una fatiga, de una frustración y de un sufrimiento. Yo creo que esto lo podemos ver hasta en el día de hoy. Quisiera que pudiéramos mantenernos un poco más concentrados, porque yo sé que ahorita el ruido hasta propiamente a mí me está desconcentrando un poco, pero no dejemos que eso nos aparte de lo que estamos aprendiendo. Lo que dice entonces Génesis 3, en su versículo número 17, es que ahora cuesta más trabajo. Yo creo que se puede ver en el mundo, cuando comenzaba en esta industrialización, hay gente que nada más llega y trabaja en una fábrica, por ejemplo, produciendo chocolate. Ellos no van a consumir ese chocolate, entonces están apartados del resultado de lo que es el producto. Tampoco reciben el dinero gratificante de lo que es realizar toda esa labor, entonces también están cortados por recompensa y sobre todo lo ven como una monotonía. El trabajo en este aspecto se puede ver como hasta el día de hoy si encontramos este dolor, esa causa. Nuestro trabajo es, o en este día, cambiar este propio enfoque, saber que sí, el trabajo, como lo hemos dicho, causa sudor en la frente y tiende a ser complicado, pero esto no quiere decir que nosotros no podamos regresar o vislumbrar un poco de lo que era el trabajo antes de la propia maldición. Y ahorita eso es parte, como les comento, de la reflexión, pero no me voy a adelantar tanto. Mi hermano Israel tiene una participación, le pido a mi hermano Prócoro me pueda ayudar con esta, llevando el micrófono. Hermanos, en estas lecciones que hemos estado estudiando en este cuaderno durante este trimestre, estamos abordando el tema de las concepciones más altas de la conciencia espiritual de los seres humanos. Y hoy estamos viendo acerca de este tema tan importante que nos enseña la importancia que tiene la productividad que debe tener nuestra persona a través de nuestro trabajo. Adán y Eva en el principio, como dice la Escritura, estaban en el huerto, pero conocían solamente el bien. Ellos no conocían el mal, ¿verdad? Ellos solamente conocían el bien. Trabajaban la tierra y la tierra les daba al fruto al 100 por 1 o quizás hasta al 200 por 1, pero no sabían lo contrario. Entonces ellos van y toman la decisión de poder tener esta falta, este error, este desequilibrio y consumen de aquel árbol del conocimiento que les abre los ojos y entonces ahora conocen el mal, ¿verdad? Y entonces la tierra les empieza a fructificar, pero de una manera más difícil todavía. Bueno, esto, como usted dice, acontece en nuestra vida. Nuestros jóvenes actualmente deben aprender que deben trabajar, porque ahora pues ya no quieren trabajar y caen se cae en lo que se conoce como el pan de la vergüenza, porque comen sin habérselo ganado. La Escritura dice: ¿hasta cuándo, perezoso, amarás la pereza? ¿Verdad? Acabamos de leer el texto, que aprendamos las hormigas que no tienen capitán y sin embargo trabajan. Entonces ahora el trabajo, sí, como usted lo definió desde el punto de vista del origen etimológico, ¿verdad? También desde el origen etimológico del hebreo, también significa esfuerzo, también significa dolor, pero no un dolor punitivo hacia la persona, sino causa dolor. Yo recuerdo a un joven que no trabajaba y de repente entró a trabajar de mesero, duró 3 días y ya no fue. Es que me canso mucho de mis pies. Sí, mi hijo, porque es trabajo. Entonces tiene que aprender a trabajar, porque si no se cae en comer el pan de la vergüenza, ¿sí? Desafortunadamente nuestras autoridades actuales les ha dado por mantener a todo mundo y eso es vergonzoso. Debemos aprender a trabajar. El pueblo hebreo es próspero porque trabaja, no está esperando a que le den dádivas, y nuestra dádiva solamente viene del Señor, de quien dependemos, del Señor Dios, porque nuestra esperanza, no estamos esperanzados en cuotas o en dádivas o en apoyos. Nuestra única esperanza es el Señor Dios Todopoderoso.
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nada más. Muchas gracias, hermano Israel, por su intervención. Mi hermana Minerva Terrones también tiene una participación y le vamos a hacer llegar también el micrófono para que ella pueda participar en esta mañana. Bueno, pues yo pienso que el trabajo sí es cansado, como bien lo mencionaban, pero porque si no, pues no habría tanto pidiendo en la calle ni tanto ratero, ¿verdad? Era lo que mencionaba mi mamá en ese entonces cuando yo era niña. Y también nos da, yo siento que aparte de que nos da nos cansa, también nos da una satisfacción. ¿Por qué? Porque cuando tú ganas el dinero, dices, ya me gané mi dinero y ahora lo voy a distribuir en los gastos para mi casa, a lo mejor me compro algo para mí, un vestido, una bolsa, X, ¿no? O simplemente un antojo. Pero eso también te causa una satisfacción, porque dices, pues ya me lo gané, ya lo trabajé, ya lo puedo disfrutar. Y sin en cambio los que nada más lo estiran la mano, como se dice vulgarmente, y lo obtienen, pues no sienten siento yo esa satisfacción como la que siente uno de cuando te cansas y dices, ya trabajé, porque hasta en la casa, haciendo el quehacer, haciendo comida, eso es un trabajo que a lo mejor no es remunerable, pero sientes la satisfacción de decir, sabes que ya tengo limpia mi casa, ya hice mi comida y ya le voy a dar de esa comida a mis hijos, a mi esposo y a los que yo amo, ¿no? Entonces, yo no lo veo tanto, sí se cansa uno, pero no es tan pesaroso, ¿no? Se podría decir. Esto sería todo. Gracias. Muchas gracias, hermana Minerva. Quizá ahorita no voy a comentar mucho de cómo es que el trabajo al final nos trae esas recompensas, claro que sí, y que todos debemos de hacerlo, porque lo estoy guardando para una parte posterior de esta escuela. Ahorita vamos a seguir con este espacio de las dos participaciones que tengo pendientes. Solo quisiera también puntualizar lo que estamos hablando. Como decíamos, es un mandato al final de nuestro Dios. Por ende, ya como lo dice nuestro hermano Israel, tenemos que todos hacer este trabajo. Estamos en cierta parte, como vivimos en este mundo, estamos obligados a tener que hacerlo, pero no solamente lo vamos a hacer por esa obligación, sino porque tiene algo bueno. Yo quisiera ver que en Génesis, igual de nuevo, vemos lo que podría ser un trabajo no tan productivo, sobre el primer personaje de la Biblia, que es Caín también. Vamos a ver qué dice Génesis en capítulo número 4, versículo 3 y versículo número 5. Yo le voy a dar lectura. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Estos 3 versículos nos están hablando sobre la historia de que por qué es que entonces hay consecuencias también de un mal trabajo. La Biblia nos da a entender que Dios no mira con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque mientras Abel está ofreciendo lo mejor de su rebaño, lo más frondoso de sus ovejas, Caín en este aspecto simplemente ofrece el fruto de su tierra, lo que entonces puede implicar que ofreció de tal manera lo que tenía, que su ofrenda era quizá hasta hecha sin una debida reverencia o sin un corazón limpio hacia nuestro Dios. Que entonces todos estos puntos reflejan una actitud superficial sobre el trabajo. Y es que entonces vemos que también hay una consecuencia por tener una actitud superficial ante lo que es el trabajo que somos impuestos. Dice el versículo 11 y 12 de este mismo capítulo: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. Como castigo por no tener este corazón y obviamente no haber trabajado de una manera diligente y con este esfuerzo, Dios maldice a Caín, haciendo
que los frutos que él trabaja no puedan volver a ser cosechados en esa misma tierra, lo cual lo vuelve un errante, como lo dice las Sagradas Escrituras. Entonces, también podemos nosotros llevar a tener consecuencias negativas. Por ejemplo, veo este símil en que así como Caín es errante de su tierra por no haber trabajado de una manera correcta, nosotros también nos podemos alejar de nuestro Dios por no estar trabajando de la manera que podría ser más precisa. Nos podría suceder igual este mismo proceso por el cual está sucediendo Caín. No debemos entonces tener cuidado al realizar un trabajo, pues podríamos tener entonces estas malas consecuencias en nuestra vida. De hecho, el antónimo de trabajar es holgazanería. Es un término entonces que se refiere ¿a qué? A una falta de disposición o una falta de inclinación para trabajar, o algo que no es esforzado por cumplir una propia responsabilidad. ¿Cómo se identifica a una persona que es holgazana o también llamado perezoso? Tiende a evitar el trabajo o tareas que requieren mucho esfuerzo. Entonces, esto es todo lo contrario a lo que nosotros estamos buscando. Mi hermana Rebeca tiene mi hermana Karen tiene una participación. Después pasamos con mi hermana en la parte de al frente y al final mi hermana Teo. Pasa vos. Pasa vos. Pues bueno, hasta ahorita bueno, esa es mi opinión. Habíamos estado viendo si la recompensa que tienen los trabajos, ya sea monetariamente, que es desde la antigüedad, si no trabajamos, bueno, no comemos, ¿no? Pero también creo que deberíamos de verlo desde otro punto de vista, donde desde ese punto de vista de que Dios nos puso a trabajar, porque inclusive nuestro cuerpo, nuestra mente, estamos dotados para poder perder. Dice el trabajo es desgaste, pero no es un desgaste. Sí, a lo mejor terminaremos dolidos, cansados al día, pero nuestro cuerpo tiene esa capacidad de regenerar esa energía perdida. Si uno no trabaja, inclusive hasta en la salud se ve reflejado, y no solamente en el estado físico, sino también en un estado mental, y ahí es donde entran las personas que no trabajan. Esa capacidad que Dios nos dio de razonar, de pensar, de resolver problemas, al no estar enfocados en un trabajo, estamos pensando en cosas que no, y entonces es cuando viene también el mal. Entonces creo que viéndolo por ese otro lado, el trabajo es sano porque nos da salud, tanto física como mentalmente. Gracias. Muchas gracias. Sí, definitivamente también vamos a ver eso en la parte de la reflexión. Mi hermana también en la parte de aquí al frente tiene una participación, y después mi hermana Teo. Bueno, hermano, sí, la escuela está muy bonita, ya que habla de el trabajo, ¿verdad? Ya que en los tiempos antiguos, nuestros padres, Eva y Adán, Dios los puso en un paraíso, ¿no? Donde no iban a trabajar, nada más a comer y obedecer también. Pero lo peor que ellos hicieron es desobedecer a Dios, y eso a nuestro Dios le dio mucho coraje. Y por eso los saca del huerto y les dice: ahora van a trabajar para comer. Pero Dios, en su infinita misericordia, pues tampoco los abandonó, no los dejó, ¿verdad? Porque siempre los estaba ahí cuidando. Siempre hasta el día de hoy, ¿verdad? El Señor es misericordioso cuando manda a nuestro Señor Jesucristo, porque vio mucha tristeza en la tierra, a nosotras las mujeres, que dijo: con dolor vas a parir a tus hijos, ¿no? ¿Acaso no nos duele? Yo admiro a muchas mujeres antiguamente, tenían hasta 12 hijos, 10 hijos. Digo, mis respetos, ¿no? Nosotros que tenemos unos cuantos, pues ya nos andamos muriendo, ¿no? Porque
pues nos da miedo el tener esos dolores tan terribles. Pero nuestra vida cambia cuando tenemos en brazos a nuestros hijos, ¿no? Ya nos olvidamos de los dolores y queremos darle todo también como padres a nuestros hijos porque los amamos. Yo en mi persona, yo jamás me gustaría que mi hijo anduviera trabajando. A mí no me gusta que mis hijos trabajen. Yo quisiera darles todo, pero no puedo, ¿no? Y por eso nuestros hijos pues se esfuerzan en trabajar y tener su dinero para comer. Pero como le digo, nuestro Señor Jesucristo viene a enseñarnos cómo volver a tener esa misericordia del Padre, porque dice, bienaventurados los misericordiosos. A mí me duele que mi vecino no tenga que comer y yo tengo, pues le tengo que ayudar, ¿no? Veo a un niño sufriendo, pues lógico que le tengo que apoyar, ¿no? El Señor eso es lo que quiere de nosotros, por eso hay etapas de la vida del hombre que en primera pues le dio todo, pero dice no, a los hijos no se les da todo porque pues al rato no te respetan. Yo veo ahora con los apoyos de gobierno para los niños que les dan, los apoyan mucho, pero los padres no se fijan que esos apoyos son buenos, pero también sin dejarlos que hagan lo que quieran, ¿no? De restringirlos, darles bien de comer, pero decirles, ¿sabes qué? Vas a respetar a tus vecinos, a tus hermanos, a tus amigos. Ya veo a los jóvenes que andan muy descarriados, pero los culpables siempre vamos a ser nosotros los padres, porque yo me he dado cuenta de que veo a gente rica que tiene dinero, pero también a sus hijos los tiene bien portados. Hay gente de verdad que tiene todo y son un ejemplo. Entonces, Dios nunca se equivoca. Dice, si yo les doy algo es para que ustedes se porten mejor, ¿no? ¿Cómo nos vamos a portar mal si, por ejemplo, ahora los señores de grande edad ya tienen una pensión, les dan, pero también la deben de administrar bien y apoyar a los hijos y sin dejarles de reprender, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te doy esto, pero estás en un error si no me obedeces, ¿no? Entonces todo está bien porque dice la palabra de Dios que podemos volver a tener ese paraíso que en un momento se nos fue quitado, pero necesitamos reaccionar y guardar la ley de nuestro Dios, que pues ahí tenemos las leyes, ¿no? No robarás, no matarás, no mentirás. Eso nos hace volver a llegar a vivir en un paraíso. Y eso depende de nosotros, hermano. Es todo. Agradezco su participación. Pasamos con nuestra hermana Teo y le pido que también me pueda apoyar con el párrafo número 4 y el párrafo número 5. Lo que usted guste, mi hermana. Bueno, primero leo. 4. Algunos beneficios que trae en sí mismo ser generoso son… no, esa es otra, perdón. Debemos entender que la vida del ser humano conlleva la necesidad del trabajo como un medio para el desarrollo humano y para el uso de las capacidades con las que Dios lo ha dotado. Pablo decía que quien no trabajara no comiera, presentando de esta manera la relación que hay entre una necesidad y el derecho en satisfacerla. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Ahora bien, en ocasiones se confunden las palabras de Jesús al decir que un rico difícilmente podría entrar al reino de los cielos, Mateo 19:24. Las palabras de Jesús no están enfocadas al bienestar que genera la actividad laboral, sino al excesivo amor por el dinero que poco a poco conduce a una codicia desenfrenada. Por tanto, es importante recordar que cuando Dios dice bendito tú en la ciudad y tú en el campo, lo conecta de manera directa con el esfuerzo y la responsabilidad que nos da el trabajo. Deuteronomio 28:3. Y bueno, pues de la mano con lo que acabo de leer, a mí me gustaría aportar lo que nos dice la filosofía latinoamericana acerca del trabajo, como una acción social transformadora que nos permite la transformación de los hombres y las mujeres, la transformación mental o lo que nosotros llamamos aquí la transformación del espíritu, para posteriormente transformar a la sociedad. Es decir, que la sociedad solamente la podemos transformar a partir del trabajo.
del trabajo no solamente individual, sino el trabajo colectivo. Esto tiene sus bases en el rasgo agrícola de toda la región latinoamericana. Sabemos que el campo latinoamericano es muy rico y justamente gran parte de nuestra población pues es campesina, es agrícola. Y de esta forma se demuestra que América Latina también tiene muy arraigadas las enseñanzas bíblicas, dado que este pensamiento agrícola del trabajo como un medio de transformación social viene del campo, viene del trabajo de los campesinos y las campesinas que diariamente se levantan para labrar la tierra, como dice la Escritura. Y bueno, como ya se mencionó también, si el objetivo del trabajo es conseguir dinero, también perdemos de vista la capacidad transformadora del trabajo. Gracias. Muchas gracias, hermana Teo. Ahorita le doy la participación a mi hermano Abraham. Sí quisiera entonces puntualizar que nuestro deseo no debería de ser que quizá nuestro ser amado no trabaje. Debería de ser, yo creo que todo lo contrario. Leía en algún libro de poesía que comentaban que el trabajo está implícito en todo el mundo y es como si cada persona estuviera tocando y haciendo música. ¿Quién entonces querría estar callado? ¿Quién entonces, si ven que todos están tocando y haciendo armonía para el trabajo, quién desearía no estar tocando un instrumento o no alabando? Esto es parte del trabajo. Porque como ya lo hemos visto, el trabajo transforma, y más como cuando dice Colosenses 3:23, que todo lo que hagáis, hacedlo con el corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, esa es la importancia de realmente tener el trabajo y tenerlo en una base y sentado, con un propósito, sabiendo que entonces el trabajo no se realiza para satisfacer a otros, sino es para honrar a Dios. Y no solamente para honrar a Dios, sino porque también causa parte de mi crecimiento. Voy a ir empezando a aterrizar estas propias ideas. Yo sé que quizá todavía no hemos podido bajar, pero porque estamos trayendo información, estamos juntando información, conocimiento, para poder después aterrizarlo y ver en qué es lo que sucede. Mi hermano Abraham Vargas, le vamos a dar la participación. Gracias, hermano. Bueno, primeramente tenemos el cuarto mandamiento. Parece que ya se nos olvidó. El cuarto mandamiento dice: 6 días trabajarás. Hay una máxima judía que dice: tan grave es trabajar el día del reposo, el gran Shabbat, como tan grave es no trabajar los 6 días de la semana. Y muchos que peleamos, quiero mi semana inglesa de 5 días. Ya ni siquiera trabaja. Y ahora están hasta tratando de recortarlo a que trabaje 4 días. ¿Para qué? Para que tengas mayor calidad de vida y puedas atender a tu familia, puedas ver a tus seres queridos y puedas convivir. Eso no es cierto. Simple y sencillamente lo que está haciendo el hombre, como dice la Escritura, al no tomar en cuenta a Dios, hace cosas incorrectas. Y el mismo judío dice: el padre que no le enseña a un hijo un oficio, lo enseña a robar. Nosotros, hermanos, nuestra obligación es enseñar a nuestros hijos a que, aunque sea, aprendan a vender periódico, a hacer boleros o cualquier oficio sencillo. Pero ¿sabes qué dijo? El día que yo me muera, tú no te vas a morir de hambre porque vas a saber hacer algo. Ahora, el trabajo es tan importante. Los orientales dicen: el trabajo dignifica al hombre. Los occidentales, que somos nosotros, tenemos la clásica frase del negrito del batey. A mí no me gusta trabajar porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿Dónde dice la Biblia que el trabajo lo hizo Dios como un castigo? Eso es totalmente falso. Entonces, si yo trabajo, veamos lo que dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4. ¿Hasta dónde podemos nosotros llevar ese trabajo? Y que nos va a dar una gran satisfacción cuando ayudamos a los demás. Dice el versículo 28. Efesios 4, 28. El que hurtaba, no hurte más. Antes, trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. O sea, el que yo trabaje es una gran bendición de Dios, que hasta puedo apoyar y ayudar al que padece necesidad. Entonces Dios claramente desde un principio lo vemos, puso al hombre para que trabajara.
¿Cuál fue la causa de todo esto del pecado del hombre? Que la tierra recibió la maldición. Dios no podía ya maldecir a Adán y a Eva porque ya los había bendecido, ya les había dado una bendición. Entonces la maldición ¿sobre quién cayó? Sobre la tierra. Y la tierra lo que iba a pasar es que les iba a dar más trabajo, ahora sí, a nivel de la física. Por eso volvemos a lo mismo, usted lo mencionaba en cuestión de etimología. En cuestión de la física, trabajo es igual a fuerza por distancia. A fin de cuentas, ¿qué implica? Fuerza. Entonces tengo que esforzarme. Y esto es lo importante en la iglesia, que tenemos que aprender a ser sabios, que nuestros hijos aprendan cualquier oficio, cualquier trabajo, por sencillo que sea, es un verdadero tesoro, lo dice la famosa poema de Desiderata. Dice, tu trabajo, aun sea el más sencillo, es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Entonces, valóralo, porque cuánta gente está sin trabajo y quisiera tener el trabajo que tenemos nosotros. Ya en cuestiones de que si es un jefe explotador o que si es esto, que problemas en la oficina, en el trabajo con los compañeros, siempre lo va a haber. Pero a Dios gracias tenemos un trabajo, tenemos dónde obtener, y cuando se requiera que algún hermano tenga una necesidad, lo voy a compartir y con mucho gusto, porque es parte de mi esfuerzo y me dignifica. Creo que eso es lo interesante en esta lección, de entender que tener una actividad, y lo decía Salomón, esto también es la otra parte, hermanos, no nos vamos a esclavizar en el trabajo. Mucha gente se esclaviza tanto que ni vacaciones, ni nada, porque tiene que trabajar. Y hoy, hermanos, un servidor se los dice por experiencia propia. Tengo un mes sin ir a trabajar. ¿Sí? Por mi operación. Y pues todo por remoto, como sea. Y pues tienen que sacar el trabajo. Si lo hicieron bien o mal, pues ya lo hicieron, ¿no? Entonces, ¿pero me pueden suplantar? Claro que sí. Entonces no soy indispensable, soy necesario pero indispensable. Y entonces yo también no debo de esforzarme, es que tengo que trabajar para mi familia, trabajar. Y luego, y entonces, hoy voy a ir a un restaurante, ¿cuánto te gastaste? ¿Lo hubieras ahorrado mejor? No tengas culpa de conciencia. ¿Tienes ganas de irte a la playa? Vete a la playa, dice Salomón, disfruta de la obra de tu trabajo. Y a veces ni eso hacemos, hermanos, ni siquiera disfrutamos la obra de nuestro trabajo, nos volvemos esclavos del trabajo. Entonces yo creo que sí es buena esta lección, que nos haga reflexionar que el trabajo es bueno, como dice Salomón, bueno es también participar de lo que tenemos y disfrutarlo, gozarlo. Dios no se enoja porque, no, al contrario, el problema es que no trabajemos. Y apenas hace poco salió el de un muchachito que hasta reclamó y dijo, yo no pedí nacer, yo no quise que mis padres me trajeran al mundo, ahora su obligación es que me mantengan. ¡Ah, caray! Para empezar la Biblia, ni siquiera yo traje a mis hijos. ¿Quién nos los dio? ¿Quién es? Dios. Y Dios fue el que quiso que nacieran, ni siquiera soy yo. Se lo dijo, Rachel le dijo a Jacob, dame hijos o me muero. ¿Y qué le dijo Jacob? Yo no soy Dios. Es Dios el que no te deja tener hijos. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Guiarlos y enseñarlos. No hacerlos flojos, no hacerlos perezosos, porque entonces sí, lo que va a pasar, se van a volver gente mala, bandidos, malvivientes, y mucha responsabilidad la tenemos nosotros. ¿Sí? Gracias, hermano. Gracias por su participación. El párrafo número 4 y número 5 justamente habla de eso. Ya se me han ustedes adelantado a este tipo de comentarios. El trabajo definitivamente debe de ser dignificante. Esa es una característica de lo que debe de ser. ¿Pero qué significa ser dignificante? Significa que entonces nos deba de hacer sentir orgullosos de lo que estamos haciendo. El trabajo, de una manera y en pocas palabras, hace que nos podamos descubrir a nosotros mismos. Es por eso la importancia del trabajo. En realidad, eso es hasta lo que podríamos ver en Adán, como yo les comentaba. Al intentar él clasificar, en un punto tenía que llegar a intentar
saber sobre él mismo. Si tanto estoy clasificando animales y viendo sus características, igual yo me iba a intentar identificar sobre esta misma parte, sobre el mismo trabajo que estoy haciendo. Entonces, una característica que debe de tener el trabajo es que sí, debe de ser dignificante, traer honra hacia cada uno de nosotros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 dice: porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Qué parece que está diciendo este versículo? No nos está invitando a que cerremos nuestra mano y dejemos la generosidad. Pablo está dirigiéndose a una situación en específica a la iglesia de Tesalónica, donde algunos eran capaces de trabajar y otros optaban por no hacerlo, dependiendo entonces de la generosidad de los demás. Entonces, lo que Pablo aquí es que no está diciendo, bueno, entonces si tú no trabajas, no comas y vamos a imponer esta regla. Eso no está refiriéndose el apóstol Pablo. Acaba de entender que hay muchas reglas con las cuales se está apoyando. Está sugiriendo entonces de que hay que trabajar para poder entonces también nosotros merecer ese propio sustento. Porque como les digo, el trabajo nos va a hacer a nosotros inmediatamente traer un sentido, conocernos a nosotros mismos, en lugar de ver el trabajo como una regla que es estricta para no ayudar al quien no trabaja, debería de ser diferente. Entonces, interpretar como una exhortación realmente a una responsabilidad social. Eso se dice con Efesios 4:28, que también estamos tocando. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La penúltima diapositiva, nada más para que lo podamos ver de manera breve y visual. Estos dos versículos están haciendo una propia transformación. Cuando nos juntamos y vemos 2 de Tesalonicenses y Efesios 4:28, nos damos cuenta de que cuando nosotros estamos bien con nosotros mismos, entonces también esa ayuda que pudimos nosotros haber recibido puede ser entregada a alguien más. Por eso se está haciendo la importancia de que no dependamos entonces de otras personas, porque entonces estamos tapando la idea de descubrir nuestro propio significado y de saber quiénes somos cada uno de nosotros. Entonces, el trabajo, cuando nosotros lo aplicamos, en vez de que yo reciba esa ayuda o esa generosidad, mejor voy a trabajar para que alguien más la pueda recibir y no sea yo la persona que tengan que poder ayudar. Definitivamente va a haber ocasiones en las que nosotros vamos a necesitar esa propia ayuda. No estamos exentos, pero lo mejor es que entonces trabajemos para que pueda ser un ciclo, para que entonces nosotros sí podamos ayudar a los demás, pero también nosotros no podamos ayudar y entonces abarquemos e integremos a este plano a una tercera persona que quizá no tiene este conocimiento. Y así como dicen, entonces no se dedique a hurtar o a robar, porque esos trabajos no son dignificantes, no traen honra a lo que nosotros estamos haciendo. Lamento que no pueda dar más participaciones, el tiempo ya es muy breve y realmente estoy guardando la reflexión a lo que ahorita estamos viendo. Todo esto que estoy comentando tiene que terminar en algo. Dice el párrafo número 6, debemos como hijos de Dios ser responsables de nuestra vida, entendiendo que nuestro trabajo, además de permitirnos ocuparnos en algo, nos ayuda a evitar ociosidad y muchas otras dificultades de toda índole. E incluso algunas pueden afectar a nuestra familia. El principio establecido por Dios respecto a que el hombre se ocupe en algún trabajo y con ello alcance bendición, permite además participar en la satisfacción de las necesidades de la sociedad y de la iglesia, lo que hará que, siendo personas de bien, aún en nuestra vida laboral, debamos un buen testimonio como hijos de Dios. Antes de terminar, quisiera platicarles sobre dos personas que he investigado haciendo este tema. Uno se llama Neil Doshi y la otra Lindsay McGregor. Son conocidos estos personajes principalmente por su trabajo en el ámbito de la cultura organizacional. En su campo, Neil Doshi es un experto en gestión empresarial y sobre todo en estrategia, mientras que Lindsay McGregor también tiene un fuerte trasfondo en la gestión y la consultoría. Sobre todo ellos se especializan en la creación de culturas organizacionales efectivas. ¿Qué quiere decir? Que estos dos personajes que actualmente están aquí, ellos trabajan en este mundo, ellos exploran las razones de los cuales, por qué uno debe de trabajar
y cómo es que influyen en el rendimiento. Las he traído porque definitivamente esto está inspirado en lo que hemos visto en la Biblia. Estas son 6 razones importantes por las cuales deberíamos de trabajar, y estas 6 razones están divididas en 3 puntos, 3 que son extrínsecas y 3 que son intrínsecas. Cuando digo intrínseco es que es un motivo directo, extrínseco que son motivos indirectos. La siguiente diapositiva lo he querido plasmar porque siento que es mejor poder ver la última. Ellos clasifican los 6 puntos de arriba hacia abajo. El primero y el más bajo es cuando alguno de nosotros puede trabajar por inercia, es decir, que trabajamos simplemente porque lo estamos haciendo, sin una motivación clara o porque es lo que se espera de nosotros. Yo creo, y ellos dicen, que el motivo es el más débil y puede resultar en baja satisfacción. Después pasamos al punto económico. Estos son extrínsecos, como les puedo decir, no están con nosotros. Económico, por ahí escuché que trabajas porque necesitas el dinero o la recompensa económica que viene con ese trabajo. Mis hermanos, es de lo más bajo que encontramos motivarse en el dinero para poder trabajar. Este motivo es puramente transaccional. Y es el único motivo que puede llevar a tener también un rendimiento bajo. Es decir, yo trabajo nada más porque me quiero comprar una cosa y porque eso es lo que tengo que hacer, solamente porque quiero comer, porque quiero dar esto. Esto también está en un valor extrínseco. Igual, el emocional, trabajar para evitar emociones negativas. Créanme que en yo he encontrado también, y su servidor en muchas ocasiones también ha trabajado nada más por convicción emocional, es decir, para que no nos sentamos mal con nosotros mismos, porque vemos que todos lo están haciendo y nosotros también deberíamos de hacerlo. También es de las bajas, es que necesitamos a veces ese reconocimiento o aprobación de los otros cuando estamos trabajando, aunque puede ser, esto sí, un tanto más motivador que las otras 2 que estábamos viendo, pues también no ayuda para alcanzar una meta a largo plazo, porque solamente estamos haciéndolo de una manera emocional. Y pasamos con las últimas 3 que realmente son verdaderamente buenas. Uno es por el potencial. Cuando uno trabaje, debe de pensar que porque este trabajo nos está llevando a un futuro mejor, ya sea en un término de habilidades o de un crecimiento personal, etcétera. Pero en cuanto a la carrera, este motivo está relacionado en cómo el trabajo ayuda a alcanzar metas que no, como a la diferencia del emocional, ahora sí pueden llegar a un plano más largo, porque entonces vemos potencial en lo que estamos haciendo. Fíjense que es tan curioso que estas últimas 3 repisas las vamos a encontrar cuando trabajamos en la iglesia. Definitivamente también podemos trabajarlo en nuestro ámbito laboral, pero esto se nota mucho cuando trabajamos a lo largo de la comunidad de la Iglesia de Dios Israelita. Vemos que hay un potencial de crecimiento personal. Segundo, el propósito. Trabajas porque crees que el impacto de tu trabajo tiene en los demás un propósito mayor. Esto también es bueno, pero no es el último plano. Y cabe recalcar que cuando trabajamos, porque pensamos que tenemos un propósito mayor, sí tiene un valor mucho más significativo, lo que motiva entonces a esforzarnos uno más. Este propósito lo podemos ver muy claro también en la iglesia, porque entonces tenemos un propósito mayor de poder ayudar. Estas son de las primeras cosas con las que nosotros nos podríamos basar para poder trabajar. Sin embargo, no es el único punto. El último es el punto, ellos lo denominan como el juego, y es trabajar porque disfrutas de la tarea en sí misma. Y es que esas 2 cosas son las que Dios quiere que veamos. El trabajo, al final, se siente como un juego y el proceso de realizar la tarea con satisfacción. Ese es el motivo más poderoso para una motivación y un rendimiento, porque así como cuando juego hay trabas. Para poder ganar un juego necesitas pasar obstáculos. He ahí por qué se le llama trabajo, porque necesitamos utilizar toda esta parte para poder realzar lo que estamos buscando. Sin embargo, esto es lo que quiere
Dios que nosotros veamos. Pongo un ejemplo. La pintura en una perspectiva es como trabajar con un sentimiento. Es un ejemplo de cómo aquel que pinta o aquel que crea una obra expone su arte o su sentimiento en un lienzo. En ocasiones, mis queridos hermanos, pasa mucho tiempo para que una obra pueda quedar terminada. Y eso delimita mucho trabajo, pero cuando termina y es concluida, se siente esa satisfacción, este momento en el cual el trabajo se vuelve realmente entonces una actividad placentera. Sí, regresemos, la invitación es que regresemos a cómo era ese trabajo en el inicio con Adán y Eva. Es claro que ahora hay una maldición, la exposición en la que nosotros estamos no permite que podamos trabajar quizá de una mejor manera, porque quizá alguien me podría comentar, ok, pero cuando una persona vive al día a día y trabaja y no tiene tiempo para poder hacer esto, yo creo que el trabajo de la iglesia es poder cambiar esos paradigmas, porque cuando uno realmente tiene la fe y la confianza en Dios, precisamente sabe que este trabajo sí se puede llevar como un juego, porque se ve en el momento, se ve el disfrute de poder servir a los demás, de poder exponer un tema, se le ve en el rostro a los hermanos cuando alaban al Señor. Hasta cuando dan el texto de memoria se puede notar que disfrutaron el trabajo de poder aprenderlo. Es ahí cuando entonces vemos que realmente el motivo directo más fuerte es el disfrutar. Ahora es el mejor momento para pensar en cuál de las 6 razones nos estamos encontrando, en cuál empleamos nuestra propia perspectiva de nuestra vida. ¿Estoy haciéndolo por inercia en el último párrafo? O quizá tengo un poco de inercia y también un poco de que busco una gratificación económica, pero también lo disfruto. Hay muchas formas en las que podemos nosotros localizarnos en este punto, pero el trabajo tiene su lugar, pero no es el fin último. Lo que realmente el fin último del trabajo y que Dios siempre ha querido que podamos verlo es el gozo. ¿Y saben por qué? Porque nos damos cuenta con el trabajo que Dios ha hecho. Cuando el trabajo que todo hizo para poder ver la creación, desde crear los montes, el sol, la luna, el pasto, los animales, Él busca que nosotros descubramos este trabajo. Entonces es cuando ahí vemos que es una satisfacción ver animales y decir, wow, qué comprensión para poder crear este tipo de seres humanos. Ahí es cuando entonces estoy jugando, no necesariamente es que tengamos que hacerlo de una manera infantil, pero ahí es cuando se nota que estoy disfrutando el trabajo de nuestro Dios. ¿Cuál es entonces el propósito para el trabajo? La respuesta es que el trabajo es contemplar la obra, es disfrutar la obra, es tener gozo en hacer lo que estoy haciendo. Precisamente esto se ve en la Biblia, los ejemplos que he querido dar, versos, segunda de Tesalonicenses, Efesios 4:28, están recalcando en esto que sí, estos 2 personajes han tenido a plasmar, pero que no es de autoría de ellos, porque al final estaba escrito mucho antes y está escrito en la Biblia. En las Sagradas Escrituras se notan todos estos aspectos que he hablado. Lo hemos traído de una manera algo más en este punto didáctica, pero esto ya estaba escrito. Los versos lo dicen así. Eclesiastés, la lectura bíblica desde un inicio nos ha estado diciendo que el propósito de poder trabajar y de hacerlo es entonces hacerlo con amor. Cuando nosotros trabajamos para que, por ejemplo, confeccionar un vestido, pensemos que es para aquel que queremos vestir con amor, para nuestro hijo. Nuestro trabajo puede estar bien enfocado, puede también estar no tan bien, pero ese es nuestro trabajo, regresar a lo que Dios nos permite tener. No caigamos en una maldición o en algún mal ejemplo como lo veíamos con Caín, que a veces Dios no tenemos nosotros la posibilidad más bien de poder disfrutar de nuestro trabajo, de poder contemplarlo. No contamos con esa bendición, pero busquémosla, porque es lo que Dios ha querido desde un inicio y se nota desde Génesis 2, en su capítulo número 15, antes de que fuera visto que como ahora la concepción que tiene en el trabajo como un castigo, lo cual no es. Yo creo que esto queda perfectamente para adultos y para chicos. Los pequeños van a ir para allá, van a trabajar. ¿Qué mejor que inculcarles que el trabajo se disfruta, que el trabajo se hace por
asombrarnos de la obra de nuestro Dios. Y si ya estamos trabajando y estamos ahí, busquemos siempre mejores herramientas, que no decaiga nuestra fe, que a veces escuchamos comentarios como de, bueno, pero tú porque has nacido en un punto donde no te tienes que preocupar por comer. Ciertamente eso así, cuando alguien externa unas palabras, debe de hacerlo con conciencia, sabiendo que hay personas que han nacido en diferentes rubros, no con las mismas oportunidades, pero al final quiere decir que nuestro Dios es justo para con todos y a todos nos permite el poder lograr disfrutar de nuestro propio trabajo. Esto es más que nada lo que yo he querido que podamos tener en esta escuela sabática, que podamos cambiar nuestro paradigma. Dios nos invita a poder regresar a esa hegemonía que hoy sí muy difícilmente se puede encontrar, pero con la bendición de nuestro Padre podemos llegar ahí. Tengo aún tiempo para 2 participaciones. Le voy a dar la participación a mi hermana Rebeca y a mi hermano Mauro. Yo considero que sí que tenemos que ver el trabajo de esa manera positiva, pero yo creo que tampoco está bien que juzguemos a alguien que tenga que trabajar por necesidad económica, porque hay casos muy tristes allá afuera. Yo que estuve en cancerología me tocaba ver familias con la siguiente dinámica, que el paciente enfermo tenía un familiar que solo se dedicaba a acompañarlo, citas, estudios, todo el tiempo un familiar ahí estaba con él. Y hay otro, o más de uno, en casa que trabaja todo el tiempo. Su aporte es económico para la enfermedad, porque el cáncer deja a la familia sin nada. Se los pierden todo por la enfermedad. Entonces, hay familiares de ese paciente que tienen que tener 3 o 4 trabajos. Yo estoy segura que a nadie le gustaría tener 3 o 4 trabajos. Entonces, creo que si el móvil de una persona tengo necesidad económica, tampoco estamos en el lugar de juzgarlo, de señalarlo. Gracias. Por supuesto, realmente como lo comento, un discurso se hace desde la conciencia, sabiendo que todas las personas que escuchan son de diferentes clases sociales, tienen diferentes oportunidades. Lo que me gusta recalcar es que precisamente Dios da esa oportunidad. No vamos a ver a un justo desamparado que mendigue pan, porque precisamente eso es lo que invita nuestro Dios, a que sí, hay ocasiones, y este trabajo fomenta muchos valores, y no cerremos nuestra mano para aquellas personas que sufren y que con trabajos también pueden conseguir este dinero para poder alimentarse. Sin embargo, entonces en vez de cerrar nuestro puño, abrámoslo, y no solamente eso, sino invitémoslo a que entonces puedan aprender a disfrutar, porque problemas siempre vamos a encontrar en todos lados, y aún así, creyendo que estamos bien o creyendo que estamos mal, problemas se van a encontrar. Es muy importante ver también esto con una forma sí positiva, que es al final lo que en muchos textos habla la iglesia de nuestro Dios. Mi hermano Mauro. Gracias, hermano Yair. Pasa a vosotros, hermanos. Bueno, quiero recordar a ustedes que científicamente la producción solo se puede ocurrir cuando hay combinación de trabajo, tierra y capital. Y recientemente se ha añadido, como aquí usted mismo ha dicho, la organización. Entonces son 4 factores muy importantes. Y lo más notable que quisiera hacer es que en este capítulo 2 del Génesis, pues se mencionan los 3 factores: el trabajo del hombre, la tierra, aquí se habla del huerto, de las aguas, y el capital, se menciona oro y otro metal. Así que desde entonces la sabiduría de la Biblia aquí se hace presente y se desarrolla hasta nuestros tiempos. Estos 3 factores fundamentales, y la cuarta, la organización. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Mauro. Y ahora pasamos con las preguntas que tenemos para poder dar finalización a esta lección número 100. ¿Es de Dios establecer el trabajo del hombre? Sí.
¿Por qué? Porque es parte fundamental para el desarrollo de uno mismo, para poder conocernos. 2. Antes de pecar, ¿el hombre tenía el trabajo como parte de su vida? Sí. ¿Y dónde se veía? Pues en el jardín del Edén. 3. ¿Qué acontece con el que de manera consciente trabaja y previene? Ponga 2 ejemplos. Bueno, uno de ellos podría ser el que las hormigas, como ya lo veíamos, trabajan en el verano para poder traer provisiones en el invierno y que también está escrito precisamente en Proverbios. 4. ¿Qué representa para el hombre trabajar? Pues oportunidad de desarrollarse, oportunidad de contribuir y también oportunidad de servir. 5. ¿Qué merece el que no trabaja? Bien, me gusta responder esta pregunta como que no debe depender de otro para su sustento. Sin embargo, la misericordia debe de estar en cada uno de nosotros. Yo creo que Dios permite que tengamos, conforme vamos cada uno de nosotros creciendo en espiritualidad, saber cuándo es el momento de ofrecer una ayuda. Y también saber ofrecer esa propia ayuda, porque a veces ofrecer ayuda puede también ser perjudicial y en vez de ayudar estamos haciendo un mal. Pero todo esto son casos específicos y esos casos específicos Dios es el que da también y pidamos porque nos dé esta sabiduría para poder resolverlos. 6 y última pregunta, ¿condena Dios el bienestar? Bueno, no. Se condena realmente lo que es el amor excesivo o al dinero o a la codicia. Eso es realmente lo que se condena. El trabajo es completamente bueno. No tengamos pues esos deseos de querer contribuir con mucho dinero porque se desvía de lo que hoy claramente hemos aprendido. Bien, mis amados hermanos, esta ha sido la lección. Discúlpenme si a algunos no les he podido dar participaciones. Con gusto también estoy para poder escuchar y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros.